Antes de empezar el Quijote, Cervantes incluye varios poemas a modo de introducción. El último de ellos es un diálogo entre dos caballos, Babieca, el legendario corcel del Cid Campeador, y Rocinante, ¿no?, el suyo propio. Y es magnífico porque en un soneto dialogado entre dos equinos se resume completamente el sentido de la obra que vas a leer en adelante. No voy a ser yo quien destaque el valor literario del Quijote, creo que ya se lo ha ganado él solito, pero voy a dar solo un dato, ¿no? De media normalmente usamos en nuestra vida diaria unas 5.000 palabras, bien, pues solo en el Quijote hay más de 22.000. No es todo un diccionario de la lengua para decirnos que en definitiva todo es mentira. Sí, efectivamente, todo es mentira en el Quijote y esa es su única verdad. No creo que os haga ningún spoiler si os digo cómo acaba. Ya en su lecho de muerte, este pequeño luchador se arrepiente de todas sus gestas, reconociendo que han sido únicamente fruto de su locura. De hecho, llega a afirmar que todas las novelas de caballería no son más que fantasías. Bien, entonces yo os pregunto, ¿cuántos Quijotes conocéis? Cuando me encargaron esta sesión estuve tentado de haceros un paseo por las fake news generadas por Donald Trump durante estos 4 años, sobre todo para generar su capacidad fantasiosa de generar confianza entre una gran parte de la población americana. Pero todos sabemos cómo ha terminado la cosa. O te preocupas de lo que tienes delante o al final te pasa factura. Por decirlo rápidamente, el mundo es un buen corrector de nuestras creencias. Podemos engañar durante un tiempo, pero para que la confianza se mantenga hay que aceptar lo que no sabemos, algo que Trump nunca ha hecho. El problema es que la historia de este personaje simplifica demasiado la relación entre la confianza y la mentira, que es en realidad de lo que va esta charla. Así que vamos a dar un cambio de timón y vamos a preguntarnos directamente, ¿cuánta mentira cabe dentro de la confianza? O dicho de otra manera, ¿es posible confiar en un mundo plagado de mentiras? Si de algo nos sirven los ejemplos de Trump y del Quijote, es para darnos cuenta de que la confianza en realidad nada tiene que ver con la verdad, sino con la lealtad. La confianza habla de algo que me resuena y no hace falta demostrarlo. Y de ahí que tanto las fantasías de uno como las fake news del otro se propaguen con tanta facilidad. En un mundo infestado de fake news, lo único que podemos hacer es surfear aquello que Baudrillard llamaba el éxtasis de la comunicación, cuya principal manifestación, ya lo decía el francés, es la falta de verdad. El simulacro, nos dice, no es lo que oculta la verdad, es la verdad la que oculta que no hay verdad. Así que parece que la única verdad es que, bueno, no sé, que todo es mentira. Pero es que el comunicar performa. ¿Y quién puede negar que el mundo de hoy se ha convertido en una gran performance en la que vivimos dando tumbos entre millones de opiniones que se contradicen sin apenas saber dónde estamos parados? Como dice Maria Campbell, una de las portavoces más famosas de las indígenas de Canadá, lo que sea verdad hoy puede que no sea verdad mañana, pero para el mundo occidental parece que la verdad sea inamovible. ¿Nos condena eso a no poder confiar nunca más en nada ni nadie ante la imposibilidad de demostrar si algo es verdadero o falso? Pero es que, ¿qué significa confiar? Como dice su propia etimología, significa tener fe conjuntamente. Y la fe nada tiene que ver con la verdad. Confiar es creer en aquello que está oculto, en aquello que en definitiva no podemos saber si es verdad o no. Y de ahí el poder de los farsantes. Pero una cosa es decir que la verdad es algo imposible de enunciar y otra muy diferente es que los humanos construimos las verdades intersubjetivamente. Una cosa es decir que no existe una forma objetiva de la verdad y otra muy distinta decir que todo es mentira. ¿Es posible hablar de confianza si aceptamos esta hegemonía de la mentira? La confianza, como decíamos antes, se basa en la lealtad. Una lealtad en aquello que no conocemos. Y ahí es donde quiero llegar. No quisiera parecer ingenuo, pero es que a veces la ingenuidad es el arma más potente que nos queda. La confianza, más allá de la verdad, apunta a algo más profundo, a la humildad. La humildad de saber que no es posible conocer la verdad. Y ahí es donde las historias falsas fallan. Porque ¿qué es lo que nos ofrecen? Precisamente la falsa sensación de que pueden explicarlo todo. Y eso es lo contrario de la humildad. ¿Cómo es posible que alguien haya construido un imperio basándose en la pura mentira? A ver, el otro día, fruto de mi trabajo, entrevistaba a un conocido filósofo francés que terminó su intervención con una frase que creo que nos puede servir de algo. Decía, estamos viviendo hoy en día la hora de la potencia, de la extrema potencia. Cualquiera puede inventar su mundo,
porque nadie se da cuenta de lo que tiene delante. A lo que yo le preguntaba, bueno, pero entonces, no sé, ¿cómo generamos una alternativa? ¿Cómo podemos vivir dentro de este discurso todo loco? ¿En qué consistiría esto? Y su respuesta fue lo más evidente. Debemos contraatacar con historias de vida, con sucesos cotidianos, con significados sencillos. Dicho de otra forma, debemos apelar a la humildad. Menos datos, menos mensajes, menos interrogantes interesados y más biografías concretas que tejan el sustrato común que entre todos compartimos. Hoy en día estamos asistiendo a una brecha como nunca la habíamos visto entre la palabra y la acción. Y eso nos ha trastornado. Y eso nos pone tristes. La confianza es creer en lo que está oculto, aquello que no podemos demostrar y que, por lo tanto, humildemente compartimos entre todos y todas. Al final va a ser que la solución a todo este embrollo nos la van a dar esos dos caballos que yo citaba al principio, Babieca y Rocinante, que se preguntan, entre tanta penuria, «Metafísico estás», afirma Babieca, «es que no como», asesta Rocinante, que no es otra fórmula que la que lleva por título esta presentación. Primero vive, siente, come, llora, y luego ya podrás dejar volar tu imaginación para crear mundos que te convengan. Dicho de otro modo, cuanto menos conectas con aquello necesario, más necesitas imponer tu realidad. Ante esto nos aparecen dos formas de confianza, una frágil y efímera, otra humilde pero robusta. Juzguen ustedes cuál es la que como sociedad hemos escogido. Pero no nos olvidemos del ejemplo de Trump. Basar la confianza en discursos inventados solo puede terminar de una manera, olvidado. Me encantó. Es como el desafío, el cómo haces la transición entre lo gigante, la gigante promesa y el paso pequeño y humilde. ¿Cómo se hace esa, o sea, cómo se enfrentan esos dos mundos? ¿Es la pregunta, Pancho? Pues es tremendo, o sea, no sé si es fácil de responder, pero es como lo primero que se me ocurre es, o sea, el típico tema es cómo inicias una conversación con alguien que no quiere tener una conversación, o sea, porque está montado ya en otra película y esto, y cómo inicias tú cuando tu herramienta es el paso pequeño, el del humilde, el de lo cotidiano, y el de él es el paso gigante que en su mundo te está pisando. Bueno, yo creo que aquí hay una persona que sería mejor, ¿no? Miguel Ángel creo que daría una respuesta más fundamentada que la mía, pero yo diría que empezando por las cosas que te unen a esa persona, que son muchas, mucho más allá de... Porque últimamente solo tenemos las gafas de la política y la sociología para interpretar la realidad, pero solo hace falta quitártelas para darte cuenta de que el que tienes delante en realidad se parece mucho más a ti de lo que te está diferenciando en ese momento, ¿no? Así que te diría que pues, apelar a esa ingenuidad o a esa humildad que me salía, digamos, como base de la confianza, intentar dotarla de sentido desde lo más pequeño, justamente, ¿no? Desde el sencillamente del estar donde estamos, de las preocupaciones que tenemos, sin intentar dar respuestas a todo, que es donde normalmente nos colocamos, ¿no? Que es al final de la conversación, ¿no? Pues intentar ir un poco más al principio.